La Facultad de Ciencias de la Salud y el programa de doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Talca le dan la más cordial bienvenida a la primera escuela de verano en iniciación en investigación para estudiantes de pregrado. Hoy en la tarde continuamos con la sexta y última sesión del programa. Para ello, vamos a presentar a Camila Ávila Oliver. Camila es cirujano dentista, magíster en salud pública y tiene un diploma en gestión de organizaciones de salud públicas y privadas. Ella es metodóloga de la Fundación Epistemonicos. Pueden revisar el sitio de la fundación en epistemonicos.cl. Eh, el bloque de Camila está enmarcado en Epistemonicos, la mayor base de datos de revisiones sistemáticas de salud en el mundo. Entonces le damos la bienvenida a Camila y ya la estamos viendo en pantalla. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola César, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ustedes por la fundación y a ti por aceptar esta invitación a esta escuela de verano. Te cuento que la mayoría de los estudiantes son estudiantes de pregrado de las carreras de la salud y en el formulario de inscripción la motivación que los trae hacia esta escuela es aprender más sobre ciencia y formarse, ¿cierto?, en el camino para ser futuros científicos. Así que en ese contexto nos pareció súper interesante pedirle a ustedes que nos pudieran contar sobre epistemónicos. Súper, de todas maneras, de eso hablaremos ahora en unos segundos. Tú Ya, me dices nomás cuando parto. sí, sí, ya puedes compartir tu pantalla, por favor. Perfecto. Ahí estamos viendo tu pantalla. Súper, voy a iniciar acá la presentación. Ya. Me dices por favor si se está viendo y si se escucha bien. Se escucha bien y se está viendo. Ya, súper. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Como me presentó César, efectivamente soy Camila Ávila, metodóloga de la Fundación Epistemónicos. Les agradezco mucho desde ya la invitación a esta escuela de verano y me parece muy interesante para todos aquellos que contarles un poco acerca de la fundación y de nuestras maravillosas herramientas que contamos dentro de la fundación, que es la base de datos epistemónicos y la plataforma Love o Living Overview of the Evidence. Primero contarles un poco para aquellos que no saben quiénes somos dentro de la fundación. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que está dedicada a promover la utilización de la evidencia científica para la toma de decisiones y la creación de políticas públicas, tanto en medicina como en salud. Contamos con muchos colaboradores, más de 1.000 colaboradores a nivel mundial, somos una red muy grande y trabajamos también con muchas organizaciones y líderes en este ámbito de la medicina basada en la evidencia. Ustedes pueden ver acá dentro de mi diapositiva algunos, como la colaboración Cochrane, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y también, por supuesto, el Ministerio de Salud de Chile. Como bien les estaba contando en un principio, dentro de la Fundación uno de nuestros grandes como objetivos es promover el uso de la evidencia científica para la toma de decisiones y para esto hemos creado diferentes herramientas de búsqueda y selección de la evidencia en salud, entre otros procesos. Para esto nosotros contamos con dos herramientas principales. Una de ellas es Epistemónicos Database, que es la base de datos de evidencia en salud más grande del mundo. Y otra es nuestra plataforma, que es la plataforma LOVE, que es una plataforma de epistemónicos que reúne toda la evidencia que es relevante frente a un tema, lo organiza en diferentes preguntas preclínicas, que es el formato pregunta pico, y proporciona en un solo lugar o en una sola plataforma la mejor información constantemente actualizada y por supuesto en un solo lugar. Así que les contaré un poco sobre estas maravillosas herramientas. Partiré hablando primero en fondo de la base de datos epistemónicos. Como bien introdujo César, efectivamente somos la mayor base de datos de evidencia en salud en el mundo y uno de nuestros grandes objetivos es, y de las grandes razones por la cual se creó en el fondo esta base de datos, es para permitir acercar la evidencia a las personas que toman decisiones en salud a través, en el fondo, de la tecnología.
Para todos aquellos que no conocen, esta es como nuestra página principal. Somos una plataforma que es gratuita dentro de una base de datos, es multilingüe, es de muy fácil acceso. Ustedes pueden ver en el fondo que tenemos un buscador único, un buscador básico que permite una búsqueda tan sencilla en el fondo como si ustedes quisieran como alumnos en el fondo meterse a Google Scholar. Y además tenemos acá también una búsqueda avanzada que permite igual de manera como cuando las personas se meten a plataformas de bases de datos como PubMed, buscar ya con estrategias booleanas más sensibles. Esta es la página para todos aquellos que no conocen sobre la base de datos epistemológica. Un poco contarle cómo hemos ido construyendo estos métodos y construyendo esta base de datos. Nosotros funcionamos con unos métodos que construimos de manera única para hacer la recopilación de información y evidencia para la base de datos epistemológica. Para esto, en el fondo, nosotros hacemos una búsqueda regular, que es con una estrategia booleana muy sensible, en 10 bases de datos que se busca en el fondo esto de manera regular. Las bases de datos son las que ustedes ven acá en pantalla, Cochrane, PubMed, Embase, entre otras. Las búsquedas, como dije, son realizadas de manera diaria o semanalmente y estas búsquedas son sin restricción de idioma, sin restricción de fecha, y además tenemos un proceso mediante el cual los artículos que están duplicados en las diferentes bases de datos son deduplicados de manera automática mediante el uso de tecnología. Pero además de eso, no solamente nos quedamos en el fondo con lo que extraemos de las diferentes bases de datos, sino que además buscamos en el fondo, por ejemplo, artículos o evidencia dentro de revisiones de otros resúmenes, de otras síntesis grandes de evidencia. También en el fondo buscamos además, por ejemplo, dentro de las referencias de ciertas revisiones sistemáticas que incluyan otras referencias y que las estén referenciando en ese momento. Hacemos también otro tipo de estrategias que son las búsquedas de citas cruzadas, por ejemplo, a través de Google Scholar. Y por supuesto también, como les contaba que tenemos una gran red de colaboradores, mucha gente también nos manda revisiones sistemáticas que son enviadas por los propios usuarios a nuestro equipo central. Nosotros en el fondo somos una base de datos de evidencia en salud específicamente de revisiones sistemáticas, y para incluir y para seleccionar estas revisiones sistemáticas en salud tenemos ciertos criterios que deben cumplirse para que los artículos sean seleccionados e incluidos dentro de nuestra base de datos. Ciertos de estos criterios son, por ejemplo, que el artículo científico tiene que al menos estar estableciendo dentro de su metodología algún criterio de elegibilidad que sea explícito. Además, tiene que informar dentro de sus métodos que ha hecho una búsqueda en al menos una base de datos electrónica. Y, por supuesto, que su propósito principal sea sintetizar estudios primarios. Cuando se cumplen el criterio 1 y 2, o sea, es decir, cuando tiene criterios de elegibilidad explícitos y además busca en una base de datos, pero no está solamente sintetizando estudios primarios, sino que también está sintetizando otro tipo de evidencia, como por ejemplo son los resúmenes de otras revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica, etcétera. Estos tipos de artículos también son incluidos dentro de nuestra base de datos, pero quedan en una categoría diferente que nosotros llamamos broad synthesis o síntesis amplias. De este mismo modo, también tenemos ciertos criterios de exclusión para nuestra base de datos. Como bien decía César, nosotros somos una base de datos de salud. Por lo tanto, todos los artículos que no estén abordando problemas de salud quedan automáticamente excluidos. Así también la síntesis de estudios que en el fondo están evaluando desenlaces que no son en individuos o en grupos de individuos. Por ejemplo, todos los artículos que son en estudios preclínicos, que son en animales, o por ejemplo ciertos artículos que están hablando sobre investigación de investigaciones, sobre la metodología en el fondo de investigación de un tema, o también en el fondo artículos que muchas veces son presentados como abstract, ¿no es cierto?, como resúmenes dentro de las conferencias. Nosotros ese tipo de artículos los excluimos porque no cumple con los criterios establecidos por nosotros para hacer y para calificar como una verdadera revisión sistemática. Para hacer la selección de estas revisiones, contamos con dos procesos. Uno es una clasificación automática, que en el fondo quiere decir que nosotros utilizamos mecanismos de inteligencia artificial, y esta clasificación y la selección de artículos que son clasificados como revisiones sistemáticas se hace en tiempo real. Pero además de eso, nosotros
todos los artículos que son clasificados por la máquina, por así decirlo, pasan por un proceso de validación humana. Para este proceso de validación humana es muy importante para nosotros contar con esta gran red de colaboradores humanos y además tenemos un equipo central que trabaja diariamente en validar, en el fondo, lo que la máquina considera que es una revisión sistemática propiamente tal. Para hacerles un gran resumen de lo que tenemos hasta la fecha, nosotros generalmente estamos cribando o en el fondo estamos buscando alrededor de 1.500 artículos entre la cantidad de bases de datos que les nombraba antes, más todo lo extra que estamos recibiendo en nuestros otros procesos. Y de estos artículos, alrededor de 352.000 son revisiones sistemáticas que hoy en día tenemos dentro de nuestra base de datos y es por eso que nos consideramos la base de datos más grande en salud. Este también es otro gráfico que me parece muy interesante, particularmente para que la gente de pregrado pueda ver. Esto un poco habla como de la distribución que han tenido las revisiones sistemáticas que hablan sobre temas relevantes en salud y que son importantes para la toma de decisión y cómo esto va desde en el fondo el 2002 hasta ahora la fecha, el 2021, y ustedes ven que el progreso ha incrementado pero de manera abrupta. O sea, hoy en día nosotros tenemos una gran cantidad de revisiones sistemáticas que están entrando y es una información que obviamente es compleja de manejar para cualquier tipo de institución. Para cerrar un poco sobre nuestra base de datos, contarles en el fondo nuevamente que somos una gran red de colaboradores y expertos que trabajamos en este tema. Tenemos la mayor cantidad de revisiones sistemáticas en salud, alrededor de estas 352.000, y por supuesto, y la diferencia que nosotros tenemos con otros repositorios grandes en salud es que nosotros no solamente tenemos en el fondo la parte de la expertise humana, sino que nos apoyamos en el fondo de un montón de herramientas tecnológicas, nos apoyamos en el fondo de estos procesos de selección con inteligencia artificial que permiten que este proceso sea muy rápido, pero que además permita una actualización constante en el tiempo. Pero, en el fondo, gracias al gráfico que veíamos, siempre mucha información es un problema. Finalmente, y lo que les va a ocurrir a ustedes como alumnos de pregrado, es que cuando quieren hacer investigación en un tema, pueden meterse a nuestra base de datos y van a encontrar que frente a los temas de salud existen ya muchísimas revisiones sistemáticas. Nosotros incluimos revisiones sistemáticas porque efectivamente son el artículo científico mediante el cual hoy en día se toman las decisiones de salud basadas en evidencia y porque son en el fondo los artículos que acarrean mayor certeza a la evidencia. Sin embargo, la producción es altísima, como la vieron en el gráfico anterior que les mostré, y eso genera un problema de cómo lo manejamos, cómo sabemos que estamos seleccionando la última información y cómo estamos procesando y el tiempo que demora procesar esta gran cantidad de evidencia. Y es por esto que la segunda herramienta que nosotros tenemos dentro de nuestra fundación es nuestra gran plataforma LOVE o Living Overview of the Evidence. Les entregamos mucho amor siempre con esta plataforma. La página web la pueden ver ahí abajo, ahí mismo en la presentación. Y en el fondo, LOVE funciona como una plataforma que mapea y organiza toda la evidencia que viene, toda la evidencia relevante en salud, relevante para tomar las decisiones sanitarias, desde este repositorio central, que es nuestra base de datos epistemónicos, mapea toda esta evidencia en un formato de pregunta pico, en un formato de pregunta clínica, que es mucho más amigable, mucho más rápido, mucho más eficiente y además está continuamente siendo actualizado. ¿Por qué nosotros decidimos en el fondo invertir y desarrollar esta maravillosa herramienta? Es porque fuimos detectando ciertos problemas que yo creo que a muchos de los estudiantes que están acá hoy día conectados van a poder identificarse con estas problemáticas. Por ejemplo, lo que nos pasaba con los profesionales de la salud, que muchas veces el profesional de la salud quiere poder identificar la mejor alternativa de tratamiento, quiere identificar la alternativa que sea más segura para el paciente, pero en una consulta clínica no alcanza, no tiene tiempo en el fondo, y buscar la búsqueda tradicional de información que se hace por las diferentes bases de datos es muy tediosa, es muy larga y es muy lenta en el tiempo. Y es por esto en el fondo que LOVE permite acceder de manera muy rápida a una evidencia que está actualizada y que se pueda acceder en el fondo en un solo lugar. Después, por ejemplo, identificábamos a los investigadores.
existía una gran problemática con todo lo que era, por ejemplo, la síntesis de evidencia. La síntesis de evidencia es un proceso súper tedioso y muy largo en el tiempo, y en el fondo esta plataforma permite no solamente la búsqueda, sino que además la plataforma, lo maravilloso es que en este mismo lugar tú puedes hacer el cribado de la información. Esta información ya está previamente identificada siendo la mejor, porque viene en el fondo con un filtro de tecnologías de inteligencia artificial previa y además de validación humana. Entonces, este proceso de la síntesis de evidencia, cuando ya el investigador tiene el conjunto de evidencia completo en un solo lugar, resulta mucho más amigable también para el investigador. Y también nos preguntamos qué pasaba, por ejemplo, con todos los elaboradores que realizan elaboración de guías de práctica clínica y necesitan, por ejemplo, acceder a todas las revisiones sistemáticas con todos sus estudios para diferentes preguntas de salud, y esta plataforma llegaba también a solucionar ese tema. Todo en un mismo lugar, rápido y actualizado, lo que también hace que el proceso sea muchísimo más eficiente en el tiempo. Entonces, en el fondo, nosotros distinguimos que el proceso natural o el proceso común en el fondo, que era buscar, cribar y sintetizar la evidencia, generaba mucho tiempo, mucho esfuerzo, era además muy costoso, no solamente por lo lento que es el proceso, sino por la cantidad de gente que hay que tener detrás para que te ayude y te apoye en todo el proceso de la búsqueda de evidencia. Y además quedaba rápidamente desactualizado, porque como ustedes pueden ver, la evidencia se produce de manera masiva y muy rápida. Lo que hoy en día nosotros buscamos en el fondo, por ejemplo, para terapia de cáncer de mama, el día de mañana ya está desactualizado. Entonces, para poder mantener ese proceso actualizado de manera, por los procesos comunes o regulares, la persona tenía que volver a realizar toda esta búsqueda y cribado nuevamente, pero lo viene a solucionar todo ese tipo de problemas porque la información se actualiza en tiempo real. Entonces, Love es una plataforma que es rápida porque produce en el fondo una búsqueda y un cribado específico para cada investigador. Además, es muy exhaustiva porque en el fondo sabemos que utiliza este repositorio central, que es la base de datos epistemónicos, y sabemos que esta base de datos epistemónicos es muy rigurosa con sus procesos en el fondo de inclusión de revisiones sistemáticas, y además, en el fondo, es una evidencia viva, es una evidencia viviente, por así decirlo, porque está siempre siendo actualizado. O sea, nuestro proceso de búsqueda en nuestro repositorio central, que es la base de datos epistemónicos, se realizan estas búsquedas de manera regular, de manera diaria. Por lo tanto, nosotros no se nos está escapando la evidencia, sino que cada vez que estamos encontrando evidencia nueva, esta es automáticamente mapeada a lo que nosotros denominamos los distintos logs. Y los logs se refieren en el fondo a distintos tópicos de salud o a distintas intervenciones en salud. Entonces, un poco para resumir estos procesos, y yo les voy a mostrar más adelante cómo funciona nuestra querida plataforma, es que tenemos en un principio este repositorio central, ¿no es cierto?, que es nuestra base de datos epistemónico, que tiene unos criterios muy específicos de inclusión, donde ya sabemos que en el fondo hay un filtro muy exhaustivo para en el fondo recopilar toda esta evidencia de revisiones sistemáticas en salud. Posteriormente, toda esta información se traspasa a la plataforma Log, donde la información va a ser mapeada y va a ser organizada dentro de los diferentes temas o logs que existan de salud. El investigador además puede realizar el cribado de las revisiones sistemáticas en la misma plataforma y finalmente logra mapear toda su evidencia para una pregunta de investigación específica, o sea, es decir, para una pregunta clínica específica. ¿Y eso qué facilita finalmente? Facilita la síntesis. O sea, el proceso de síntesis que generalmente la colaboración Cochrane describe que para la realización de una revisión sistemática demora 2 años, este es un proceso que un investigador podría realizar en meses, lo que facilita enormemente todo el proceso. Y acá tengo un poco, me imagino que también para los estudiantes de pregrado que están iniciándose como en el mundo de la investigación, un poco repasar el proceso de la síntesis de evidencia o la metodología que hay detrás en el fondo de la búsqueda, de la investigación científica.
que no es cierto que esto parte con la creación de una pregunta de investigación, que nosotros denominamos una pregunta con un formato pico, y después en el proceso regular, ¿no es cierto?, vendría la búsqueda por diferentes bases de datos, donde después en el fondo diferentes personas deben hacer el cribado de toda esta información, posteriormente tienen que identificar si lo que cribaron de las diferentes bases de datos efectivamente corresponde a revisiones sistemáticas o son otro tipo de síntesis en el fondo que no tienen tanta certeza de la evidencia. Finalmente tiene que la persona mapear toda esa información y volver a repetir todo este proceso que rápidamente queda desactualizado. Pero la plataforma reúne todos estos procesos en un solo lugar. La plataforma es de acceso gratuito, lo cual es muy bueno. Entonces, cualquier persona interesada en iniciarse en investigación eh, puede hacerlo en esta plataforma, muy fácil, de acceso gratuito, como repetí antes, y facilitar en el fondo todo el proceso de síntesis de evidencia, hacerlo más eficiente. Y acá un poco lo que yo les quería mostrar es cómo nosotros desplegamos esta información en la plataforma. Ustedes dentro de la plataforma Love tienen acá tanto el listado de los loves que yo les dije, que es en el fondo cada love para nosotros va a ser algún tema en salud o algún tópico en salud o alguna enfermedad, alguna patología o alguna intervención. Tenemos diferentes, por ejemplo, acá tenemos desde partiendo de las letras abecedarias, aborto, acupuntura, apendicitis aguda, pero además en el fondo la persona puede también verlo a través de la lista de tópicos, que acá en el fondo agrupa diferentes loves. Por ejemplo, si una persona estuviera interesada en investigar cáncer, puede meterse directamente al tópico de cáncer y que se despliegue los distintos loves que nosotros tenemos en la plataforma para cáncer. Un poco para que puedan conocer cómo funciona por dentro nuestra plataforma. Esto es lo que se despliega cuando una persona ingresa a un love en particular. Por ejemplo, acá les estoy mostrando el caso del love de COVID-19, que hoy en día es de gran interés nacional e internacional. Entonces ustedes acá ven que pueden seleccionar fácilmente la pregunta pico, seleccionando una población, por ejemplo acá, la población de COVID-19, y seleccionando una intervención que en este caso yo seleccioné, por ejemplo, las vacunas para combatir el SARS-CoV-2. La plataforma en el fondo te muestra en una primera instancia un listado de evidencia. Este listado de evidencia ya tiene las clasificaciones con el tipo de artículos que nosotros tenemos incluidos en nuestra base de datos epistemónicos, o sea, tenemos estas síntesis amplias o estas broad síntesis que en el fondo se entienden como estas grandes síntesis de evidencia que en su proceso de inclusión de artículos no solamente incluye estudios primarios, sino también otro tipo de síntesis de evidencia. Tenemos también acá revisiones sistemáticas, que en el fondo la diferencia con las broad síntesis serían que estas solamente van a incluir estudios primarios, y además tenemos acá la cantidad de estudios primarios que para este love en particular, que es el love de COVID, lo ampliamos en el fondo para encontrar todo, pero que generalmente en nuestros love particular van a poder ver a ustedes acá los estudios primarios que están incluidos dentro de las diferentes revisiones sistemáticas. Pero no solo eso. Como yo les contaba acá, en la pestaña de clasificación, una persona que esté interesada en conocer más nuestros mecanismos, en volverse voluntario, colaborar con nosotros en el fondo dentro de la plataforma, nosotros estamos continuamente haciendo capacitaciones sobre cómo usar esta plataforma que es tan amigable, y la persona para un tema en investigación puede directamente acá en Classification, clasificar, en el fondo, que es cribar toda la evidencia que hay frente a este tema específico, que es, en este caso particular, vacunas para SARS-CoV-2. Pero no solo eso, además nosotros dentro de los estudios primarios permitimos que nuestros usuarios puedan también filtrar según el tipo de estudio. Entonces el usuario acá puede seleccionar si es que le interesa, por ejemplo, ver estudios primarios que sean con un diseño de ensayo clínico aleatorizado o de ensayos en el fondo de estudios observacionales. Y además de eso, el usuario puede acceder
a ver si dentro de estos tipos de estudios primarios estos están reportando datos o no. Para mucha gente en el fondo es muy importante, por supuesto, acceder a los que están reportando datos, que nosotros consideramos que son estos artículos publicados, pero muchos investigadores también tienen un alto interés, particularmente, por ejemplo, en COVID-19, que en el fondo de todos los artículos que no están reportando datos, que son los registros de ensayo que están apareciendo, que no están reportando resultados, pero que sí en el fondo son estudios que se están inscribiendo frente a un tema, o los protocolos de estudio. Bueno, eso era un poco lo que yo les quería mostrar y comentar hoy en día. Si me permiten los segundos que me quedan, me gustaría mostrarles acá propiamente la plataforma y cómo se accede. Esto es muy sencillo, ustedes pueden crear su usuario de manera muy fácil, metiéndose en el fondo a nuestra página desde Epistemónicos, desde la base de datos Epistemónicos. Ustedes pueden ver acá que la plataforma es muy amigable, pueden ver acá que pueden desplegar diferentes listas de tópicos. Por supuesto, COVID está abarcando gran parte de nuestro escenario hoy en día, pero ustedes se pueden meter en diferentes temas de salud que sean de interés para ustedes. La plataforma, eso sí, está en inglés por este momento y en el fondo accediendo a diferentes LOVs, por ejemplo, este que es de cáncer de mama, la persona puede seleccionar diferentes poblaciones, si es que quiere, por ejemplo, la población que va a estar en tratamiento de cáncer de mama o aquella gente que quiere hacer prevención de cáncer de mama y seleccionar diferentes intervenciones. Dentro de esta misma plataforma, nosotros, dentro de las intervenciones de la pregunta clínica que es prevención o tratamiento, hemos desplegado 10, en el fondo, tópicos grandes o 10 grandes clasificaciones dentro de intervención. Algunas veces tienden a modificarse un poco por requerimientos especiales de ciertos colaboradores, en el fondo que nos pasa más, por ejemplo, con terapias que son un poco más amplias, como las terapias, por ejemplo, que están enfocadas en las poblaciones con síndrome de Down, en poblaciones con autismo, o que son poblaciones que tienen terapias en donde en el fondo lo que es la parte como la parte de como terapia más complementaria quizás tiene un rol muchísimo más importante. Y en el fondo acá la persona puede ir accediendo a diferentes tópicos. Puede acceder, por ejemplo, a terapias farmacológicas o si quisiera diferentes tipos de procedimiento. Cada tipo de procedimiento en el fondo puede ir desplegando más temas y así pueden ir llegando a preguntas clínicas muchísimo más específicas. Eso es lo que yo considero más interesante de nuestro tema. Es que en el fondo finalmente una persona que realiza esto de la manera como común, como se realiza de manera normal, accede a mucha cantidad de información y resulta que finalmente toda esa evidencia muchísima no le sirve. En cambio acá selecciona en el fondo una pregunta de investigación específica y puede acceder justamente a lo que está necesitando de manera muy rápida. Como ustedes pueden ver acá, automáticamente ya me está mostrando 6 revisiones sistemáticas que son en el fondo para prevención de cáncer, muy rápida, como dije, en el tiempo y poder realizar esta síntesis de evidencia de manera mucho más ágil y eficaz. Eso es un poco lo que les quería mostrar hoy día. Muchas gracias y por favor, si tienen cualquier duda, pregunta, siempre nosotros estamos como fundación y como equipo central estamos constantemente haciendo capacitaciones de la plataforma, a nuestros usuarios, de ambas plataformas, de cómo usarlo. Es muy interesante, especialmente para todos ustedes que están metiéndose hoy en día en investigación en salud. Es una herramienta muy útil, así que los invito a que no duden en contactarnos. Eso. Muchas gracias. César, no te estoy escuchando. Ahí sí, ahí estaba silenciado. Sí, te agradecía por la presentación. Estamos viendo aquí un mensaje de Javiera Sepúlveda que nos lo invita a todos los estudiantes a seguir en las redes sociales. Epistemónicos es en Twitter y Epistemónicos en español
en Facebook, donde también pueden hacernos consultas y dejar sus comentarios. Sí, súper dinámica la presentación y en particular yo quedé súper interesado en descubrir más sobre epistemónicos y la herramienta Love. Y yo te voy a contar, cuando estábamos armando la parrilla para esta escuela, y algo estaba leyendo sobre, creo que era sobre el COVID-19, llegué por casualidad a epistemónicos y luego también a Love. Entonces fue un descubrimiento de estar googleando y llegar a un lugar y empezar a descubrir estas herramientas y luego también entender que estaban en nuestro país, o sea, que eran creadas acá, al ir viendo acerca de la fundación y esas cosas. Entonces, primero preguntarte a ti y al equipo, cuáles son las motivaciones que motivó a personas aquí en Chile, ¿cierto?, a crear estas herramientas. Bueno, la verdad es que en el equipo somos todos unos fanáticos de la medicina basada en la evidencia y de la evidencia en sí. Y en el fondo estas plataformas surgen desde esto mismo, desde lo complejo que a veces se vuelve a realizar la síntesis de evidencia, y lo que les pasa en el fondo a todas las personas y que les puede pasar a la mayoría de los estudiantes que están hoy en día viendo, ¿no? Que cuando uno quiere iniciar en cualquier tipo de investigación, se encuentra con que, chuta, hay demasiada evidencia en distintas bases de datos. ¿Cómo sé yo que lo que estoy seleccionando es lo mejor? ¿Quién me va a ayudar para saber que estoy seleccionando además lo más actualizado? Entonces, todas esas preguntas, mientras uno va haciendo el cribado y todo, van surgiendo y nunca queda la certeza completa de que uno esté abordando todo. Es muy difícil saber eso. Entonces, en base a eso, en el fondo los fundadores de Epistemónicos y nosotros que trabajamos en la fundación, parte de nuestra motivación es eso, es poder como acercar el mundo a la investigación, que esto no sea difícil, que no sea trabado, que sea de un acceso universal, que sea mucho más fácil, que sea más amigable también. Yo creo que eso también nos sirve porque qué cosa más maravillosa que la gente se motive y quiera desarrollar diferentes investigación o síntesis de evidencia y que esto pueda ser fácil en el tiempo y que no, en el fondo, los investigadores no queden desmotivados con que el proceso se vuelve tan engorroso que finalmente la investigación queda parada. Además que es muy lento, o sea, eh, pasa un poco como esta sensación que ocurre cuando hacen los doctorados, que es como uno tiene ganas de hacer una investigación en salud o una revisión sistemática y cuando ya sabe que este es un proceso que va a durar a lo mejor 2 años, ya como que te empieza ya incluso a venir así como una sensación de duda, como, y más encima después si esto va a quedar desactualizado rápidamente, voy a tener que volver a hacer todo este proceso de nuevo antes de que se publique mi artículo. Entonces, toda esta motivación en el fondo hace que nosotros creemos estas dos herramientas que finalmente vienen a ayudar en el proceso de síntesis, ayudar en el proceso de búsqueda, de cribado y que el proceso de investigación se vuelva más amigable. Excelente, excelente. Y yo tenía varias preguntas que se fueron respondiendo en la presentación, pero quizás reiterar a quienes se están incorporando ahora. ¿Estas herramientas son de pago o son gratuitas? Ambas herramientas son gratuitas, exactamente. Y ustedes pueden hacerse su usuario directamente en la página de Epistemónico, y con el usuario que hacen en Epistemónicos ya pueden acceder directamente al log. Aquí Pablo Aldonate pregunta, hola Camila, ¿entonces Love es suficiente para llevar a cabo una revisión sistemática o usamos en conjunto Love y epistemónicos? Según lo que comprendí, Love engloba a epistemónicos. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que en el fondo Log utiliza un repositorio central, que es de donde accede toda la información, y ese repositorio central es Epistemónicos. Nosotros sí tenemos que recordar que la base de datos epistemónicos es una base de datos que está muy completa en revisiones sistemáticas. Nosotros tenemos un proceso en epistemónicos mediante el cual cada revisión sistemática con sus estudios primarios incluidos se va a encontrar dentro de la plataforma. Sin embargo, hay que recordar que para las revisiones sistemáticas muchas veces hay estudios primarios que no han sido incluidos en ninguna revisión sistemática. Ese es el paso que nosotros queremos lograr lo antes posible, pero que si se podrán imaginar, si ya con las revisiones sistemáticas es un proceso
muy engorroso y muy amplio, porque la cantidad de información que se produce es altísima, para lograr en el fondo acceder también a toda la evidencia de estudios primarios, es algo en lo que estamos constantemente trabajando. Por eso nosotros generalmente incentivamos en el fondo a que la gente nos contacte, a que conozca la plataforma, a que si necesita en el fondo tener mayor acceso o conocer mejor cómo funciona en el fondo formalmente una revisión sistemática, nosotros estamos dispuestos siempre a ayudar y a nosotros en el fondo, como esta es una plataforma gratuita, cuando una persona colabora con nosotros también en el fondo está colaborando a que esta evidencia se engruese, se complemente y también esté disponible para otras personas. Pero claro, en el fondo, para realizar puntualmente una revisión sistemática, tú podrías acceder a todo el grueso de las revisiones sistemáticas con sus estudios primarios incluidos, pero siempre hay que recordar que muchas veces hay ciertos estudios primarios que pueden quedar fuera porque no han estado incluidos en ninguna revisión sistemática. O sea, tienen pensado seguir creciendo y seguir expandiéndose hacia eso. Es un Exactamente. buen, un buen, En el buen fondo, trabajo. durante todo el 2020 nos enfocamos mucho en COVID. COVID es un love que está 100% completo y es a lo que nosotros queremos lograr, ojalá e idealmente con todos nuestros loves. El love de COVID hoy en día busca en muchísimas más bases de datos, o sea, están las 10 bases de datos que nosotros buscamos regularmente en la base de datos epistemónicos, más otras veintitantos más, en un total forman un conjunto de 41 bases de datos que se buscan de manera regular, o sea, de manera diaria. COVID-19 efectivamente tiene toda la evidencia de salud y además nosotros hemos hecho colaboraciones con grupos internacionales, con grupos de la Cochrane con los que estamos trabajando, con grupos internacionales de París que están realizando network metaanálisis grandes para ver si efectivamente estamos captando toda la evidencia en COVID-19 y estamos captando lo que los demás grupos internacionales tienen y muchísimo más. Qué bueno, qué alegría. Qué alegría, yo de verdad los felicito por el desarrollo de esta herramienta y la mantención. Para mí fue algo súper novedoso, lo descubrí hace poquito tiempo y ojalá que los estudiantes la comiencen a utilizar y la herramienta Love también de poder estructurar preguntas clínicas y orientar a la praxis basada en la evidencia, lo encontré espectacular y de que el acceso fuese gratuito, porque muchas veces hay herramientas o bases que están a veces disponibles en los centros clínicos, en hospitales, pero tienen suscripción y nos alejan como usuarios individuales de esas alternativas, pero ahora que cada uno en su clínica o en su universidad puede acceder de forma gratuita y se responde una pregunta, es muy Exacto. importante y por eso nos interesaba que estuvieran aquí con nosotros hoy. Aquí Francisca Cárdenas, Soñate, dice muchas gracias por la presentación. Daniel González, muchas gracias, una excelente herramienta. Sí, ha sido todo un descubrimiento, Daniel, para nosotros. Y entonces, por ahí estaba Javiera, ¿cierto? Compartiendo los correos electrónicos de ella, que es la jefa de comunicaciones, el tuyo también, Camila, para poder contactarles. Y capacitación entonces regularmente están haciendo. Exactamente. Generalmente nosotros hacemos capacitaciones para esta herramienta cuando tenemos de repente intereses particulares de ciertos grupos de investigación que desean en el fondo saber más sobre la plataforma y realizar sus propias investigaciones. A nosotros también en el fondo nos ayuda mucho crecer como red de colaboradores, porque finalmente mientras más completo estén los logs, más acceso universal tiene el resto de los investigadores para estas mismas preguntas de investigación. Por lo tanto, siempre estamos abiertos y dispuestos. Excelente. Aquí Filip dice, felicitaciones, esta herramienta servirá de mucho en nuestra formación e investigación. Eureka, una Eureka también. Eric Pesante, muchas gracias desde Perú. Danitza Reyes, fantástica presentación. Y una pregunta, ustedes son una fundación, entonces, ¿cómo logra mantenerse la fundación? ¿Cuáles son las vías de financiamiento? Bueno, nosotros trabajamos en el fondo con diferentes grupos de colaboración y con diferentes proyectos. Trabajamos en el fondo con el grupo Cochrane, apoyamos en el fondo síntesis de evidencia de otros organismos, apoyamos síntesis de evidencia también del Ministerio de Salud y parte en el fondo de nuestro financiamiento salen de ahí. ¿Cómo esa es como prestación de servicio hacia esto? Mm, Exactamente, súper sí. bien. Súper bien, entonces, chiquillos, si ahí hablen con sus tutores, con sus universidades, si requieren quieren capacitación en epistemónicos, en Love, ya saben cómo contactar a Camila, cómo contactar a Javiera y a la fundación.
y empiezan a descubrir y utilizarla. Ya saben ya que el log de COVID está completo, así que eso es lo que ustedes están apuntando, entonces vamos a examinar y vamos a mirar con qué nos encontramos. No sé si quieres compartir algo más, Camila. Bueno, no, invitarlos a que por favor ingresen. El Love de COVID está muy interesante. Estamos trabajando rápidamente también en vacunas, que sabemos que es un tema que es de gran interés actualmente. Y nada, invitarlos a que investiguen, naveguen, de verdad que es una plataforma muy amigable para el usuario, es súper fácil y yo creo que también resuelve ese gran problema que tú decías, César, que es como siempre hay mucha complejidad cuando uno empieza a pensar en la pregunta de investigación. Mm, ¿Cómo la estaré formulando bien? Y acá también esto también te ayuda en el fondo a tener luces de cómo quieres también hacer tu pregunta de investigación. Importante también saber cuánta evidencia hay frente a un tema, porque en el sí, fondo también ocurre que muchas veces se desarrolla mucha investigación en temas que ya claramente están muy bien abordados y ya hay evidencia en el fondo de sobra para verla, pero hay otros temas que no se tocan nunca y ahí es donde yo creo que es también interesante meterse, mirar qué cosas están saliendo. Hoy resulta que en esta área hay poca investigación, hay pocas revisiones sistemáticas, quizás esta es un área en la que podemos entrar a realizar una línea de investigación. Así que nada, ya. invitar y por supuesto dejarlos cordialmente invitados y que cualquier duda o pregunta, por favor no duden en escribirnos. Ya, muchas gracias Camila. Entonces, también Javiera que está aquí siguiendo la presentación. Las vamos a contactar, estamos interesados en la capacitación. Vamos seguramente buceando un poco más en las herramientas, van a ir apareciendo dudas ya ahora más específicas de usuario, pero nos parece que como presentación general está súper bien y nos vamos a motivar en usar esta herramienta y que está aquí disponible y realizada en Chile por ustedes. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo, por aceptar la invitación. No las conozco personalmente, las conozco ahora de forma virtual, así que les agradezco un cariño virtual hasta allá, hasta Santiago. ¿Estás en Santiago tú? Estamos, sí, estoy en Sí, Santiago. en Santiago. Así que muchas gracias a las fundaciones epistemónicos por este bloque. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, agradecerles también, por supuesto, la invitación. Yo creo que esto siempre es súper bueno compartir este tipo de conocimientos y que también difundan en el fondo esta información por los distintos medios de investigación. Lo encuentro muy interesante. Así que desde ya, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo Gracias a también. ti, Camila. Nos vemos allá Gracias. en la Universidad de Talca. Gracias. Y a todos quienes nos siguen hoy, recuerden que a las 3:50, en unos minutos más, volvemos con el colega, el doctor Pedro Aravena, quien va a hacer un taller de uso de gestores de referencia. Así que nos vemos en un ratito. Vamos a hacer una pausa, aprovechen de estirarse, tomar agua, hidratarse y volvemos. Chao a todos, nos vemos en un rato. Chao.